Muy buenas tardes a todos. El día de hoy compartiremos la palabra con el tema de cambio espiritual. Como ustedes saben muy bien, el sujeto de todos los cambios es Dios. En Génesis capítulo 1, desde el versículo 1, Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la Biblia, todos los comienzos es de parte de Dios. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. En ese momento, ningún ser, nadie, podía darle el cambio a la tierra. La tierra no tenía nada. Pero Dios, a esa tierra, dio su palabra, y el primer día, el segundo día, así cada día, Dios hizo la creación, trabajó, y Dios fue el que cambió todo hermosamente. Y así, en el séptimo día, Dios creó todo y reposó, así está escrito. En todas las cosas, el cambio, el sujeto del cambio es Dios. Dios, en San Juan capítulo 15, versículo 1, dice que es nuestro labrador. Amados, el labrador en la tierra, en el campo, labra, y también en ese campo va quitando las piedras. Y en un terreno duro, con el pico o con diferentes instrumentos de labranza, va labrando para que así sea una buena tierra para poder sembrar la semilla y también para poder obtener frutos. Así hace todo el labrador. Dios es nuestro labrador. En la Biblia, en 2 Reyes capítulo 4, aparece una mujer viuda de las mujeres de los hijos de los profetas. Esta mujer viuda, yo creo que su corazón no era tan cercano a Dios. Ella había perdido a su esposo y también después sus dos hijos iban a ser tomados por el acreedor a causa de las deudas. En ese momento, esa mujer viuda fue delante de Eliseo y le clamó. Aunque tuvo dificultades y aunque su esposo murió, ella aún así, a causa de la muerte de su esposo, ella, esforzándose con sus dos hijos, quería vivir. Yo creo que así en su corazón se había decidido y también esforzándose, y así muy esforzadamente vivía. Pero ya, a causa de esa deuda, hasta sus dos hijos debían ser tomados. En ese momento esa mujer, ya por su manera o por su camino, no tenía más esperanzas. Por esta razón, delante de Eliseo, ella fue. Y en la Biblia dice que clamó. Eso significa que en su corazón ya no tenía otro camino. Por esta razón, delante de Eliseo, delante de Dios, va a recibir la gracia. Pero lo divertido es que Eliseo le dijo, ¿qué hay en tu casa? Y ella dijo, tengo una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Entonces solamente tenía una vasija de aceite. Entonces, ¿para qué voy a pedir tantas vasijas vacías? Así ella podía haber pensado. Pero esta mujer, ese pensamiento propio ya no podía ser influenciado por su pensamiento. ¿Por qué? Porque por su manera y por su forma, por su fuerza humana, por su apoyo, intentó vivir. Pero todas estas cosas fueron un fracaso. Entonces, ahora, al profeta Eliseo, sin importar qué diga, ella solamente lo podía hacer. Ese corazón se formó en ella. Por esta razón, en 2 Reyes capítulo 4, cuando nosotros pensamos esa palabra, simplemente, la vasija de aceite, una vasija de aceite donde nunca se acababa. Esa sorprendente obra de Dios, claro, eso también es de mucho agradecimiento y es algo sorprendente. Pero más que eso, en el corazón de esta mujer viuda, Dios hizo un gran trabajo. Eso no es otra cosa, sino que, aunque yo no entienda según mi pensamiento, aunque no está conforme a mi pensamiento, pero las palabras de Eliseo lo pude escuchar directamente y pude seguir todas las palabras del profeta Eliseo. Ese corazón se formó en el corazón de esa mujer viuda.
esto es lo más sorprendente y lo de más agradecimiento que cualquier otra cosa. Dios en nuestros corazones, esos cambios los está trayendo. Esta mujer, aunque tiene dificultad sin Dios, aunque tiene dificultad sin ir delante del profeta, con su propia fuerza, con su propia manera, así ella iba viviendo, pero ahora, ya no puedo más por mi propia manera. Este corazón, llegó este cambio de corazón en ella. En San Juan capítulo 4 también, la mujer samaritana se encuentra con Jesús en el pozo. Sí, claro, esta mujer pensaba que se había encontrado con un joven judío, no con Jesús, no lo sabía. Pero mientras iban conversando, esta persona no es un joven cualquiera. Él es un profeta. Entonces, cuando conversó un poco más, él es el Mesías. Y así, ella dejó su cántaro y se fue a donde estaban las personas y les compartió sobre el Cristo. Y en el corazón de esta mujer se encontró con el Jesús verdadero. Esta mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo, del agua que bebes, aunque tú bebas tendrás sed. Pero si tú bebieres del agua que yo te diere, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer escuchando esto, si hay un agua así, dame de esa agua, para que yo no tenga que volver hacia aquí. Así esta mujer le respondió. En el corazón de esta mujer, unas palabras que nunca había escuchado. Nunca había escuchado esas palabras. De que no tendrá sed jamás, sino que tendrá una fuente de agua viva para vida eterna. Al escuchar estas palabras, ¿cómo existe algo así? El agua cuando uno toma, uno le vuelve a dar sed. Eso es el agua. ¿Cómo va a poder ser así? Así podía pensar, pero esta mujer samaritana, en su corazón, las palabras que decía Jesús, las recibía. ¿Por qué? Porque en esta mujer está viviendo con su sexto esposo, pero con su marido, aunque vivía con él, como si no tuviera marido. Así en el corazón de ella, no tenía nada en que apoyarse, nada en dónde descansar. Yo no tengo marido. Así ella confesó y ese corazón ella tenía. Encontrándose con su sexto marido, con los 6 maridos, ella viviendo con ellos, también divorciándose, el corazón de ella, sin parar, se iba derrumbando. Por esta razón, ella, aunque se miraba a sí misma, ella realmente no era insignificante, era una persona con muchas faltas. Dios guió el corazón de la mujer viuda y también Dios guió el corazón de la mujer samaritana. Por esta razón, esa palabra, aunque no esté nada de acuerdo con mi pensamiento, pero por mi manera y por mi pensamiento, como yo realmente no puedo, entonces esas palabras yo las recibo y los sigo. Esos corazones, esta mujer samaritana y esta mujer viuda, así fueron guiadas. Entonces Dios, realmente en nuestros corazones, esos trabajos ha hecho. Por eso, nosotros, esas palabras del Evangelio de vida de Jesucristo, para que nosotros podamos recibirlo, Dios ha humillado nuestros corazones y también ha quebrantado nuestros corazones. Y realmente esa arrogancia y esos pensamientos tercos en los que yo he sido, Dios los quebranta. Y para que pueda llegar el cambio en nosotros, Dios ha trabajado. Eso es de mucho agradecimiento. Nosotros cuando vemos en Génesis capítulo 12, aparece la vida de Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 12, él siguiendo la promesa de Dios se fue hacia Canaán. Pero en Canaán, como llegó la hambruna, él tenía un corazón de reaccionar a la situación. Entonces, evitando la hambruna, se fue hacia Egipto. Y en los egipcios, la esposa de Abraham, Sarai, era muy hermosa. Entonces las personas me quitarán a mi esposa y me matarán. Por esta razón, por tener este pensamiento, él para protegerse a sí mismo,
presentó a Sarai como su hermana. Así se lo presentó a las personas. Entonces, cuando vemos a Abraham, realmente no se ve como un hombre de la fe. Este Abraham, ¿cómo es un padre de la fe? ¿Cómo es un hombre de la fe? Así todos podemos pensar. Realmente Abraham, en Génesis capítulo 12, la debilidad de Abraham y la falta de Abraham, cuando lo vemos, realmente Abraham tenía muchas partes humanas y también que reaccionaba a la situación y que era arrastrado por el pensamiento humano. Ese Abraham nosotros podemos ver. Recibiendo la promesa, esperó 10 años. En Génesis capítulo 16, Dios, como no le permitía hijo, entonces Sarai, a su esposo Abraham, le dio a Agar para que tome a Agar y tenga un hijo. Y así, Abraham y Sarai, sin tener relación con la promesa, ellos siendo arrastrados por su pensamiento, aparece esa escena en Génesis capítulo 16. Si Abraham realmente era muy situacionalista, muy carnal, y una persona que era arrastrado por los pensamientos carnales. En Génesis capítulo 17, Dios, al Abraham de 99 años, Dios se le apareció. Y le dijo a Abraham, ahora tu nombre es Abraham. Sí, le cambió el nombre. Abraham significa padre de una multitud. Y estableciendo el pacto de la circuncisión, a Sarai también le dijo, tu nombre ya no es Sarai, sino que es Sara. Sara significa madre de las naciones. Y así, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y será su nombre Isaac. Hasta Isaac, el nombre de Isaac Dios le puso. Sí, claro, Abraham, al escuchar esa palabra de Dios, Dios, aunque sea Ismael, sea viva delante de ti. Yo estoy así, ¿cómo voy a tener un hijo? Abraham y Sara, delante de la palabra de Dios, ellos solamente se podían reír. ¿Por qué? Porque en el corazón de Abraham, la situación, él siempre vivía reaccionando a la situación y siempre era arrastrado por su vista y los pensamientos carnales, era arrastrado por esto y así vivía. Pero Dios, a Abraham y a Sara, en el corazón de ellos, ¿cómo los cambió? En Romanos capítulo 4, vamos a ver versículo 18, así está escrito. Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sí, Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. Entonces realmente no había esperanza, pero ahora tenía esperanza en Dios, tenía esperanza en la promesa y pudo tener la fe. Su cuerpo estaba como muerto y también la esterilidad de la matriz de Sara también estaba muerta. Aún así, pero Abraham tenía la fe y la esperanza de que iba a tener un hijo, no lo perdió. Dios hizo que Abraham saliera de esa vida de reaccionar a la carne y reaccionar a la situación. Amados, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Así está escrito. Nosotros vamos a buscar ese pasaje de la Biblia. Sí, 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, lo que nosotros vemos no es las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, las cosas que se ven a nuestros ojos, no esto, sino la promesa de Dios. Y dentro de la palabra de Dios, nosotros, dentro de esto, obtenemos la esperanza y obtenemos la vida. Abraham, él siempre esos pensamientos humanos, esas situaciones, esa carne reaccionaba a esto, pero en Abraham Dios fue el que trabajó.
El Dios quien es el labrador, en el corazón de Abraham le dio su palabra y le volvió a dar su palabra. Y a los 99 años se le apareció y le cambió su nombre. También le cambió el nombre de su esposa. Y también le puso inclusive el nombre de su hijo de antemano. Y también le dio el pacto de la circuncisión. Así, en el corazón de Abraham y Sara, ahora, no, la situación que se ve a los ojos y estas condiciones carnales, no esto, sino que pudieran ver a Dios que no se ve y que pudieran creer en Dios. Así fue que los dirigió. El límite carnal y dentro de su propio límite, ese Abraham que había vivido en estas cosas, y también de igual manera nosotros hemos vivido de esta manera. Pero Dios, a nosotros que vivimos dentro del límite, nos ha guiado y nos ha puesto al lado de la promesa. Ese trabajo Dios hace. Amados, en Génesis capítulo 24, cuando vemos a Abraham, dice que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dice que había recibido la bendición en todo. Cuando pensamos en esta palabra, Abraham, ahora, en todo, Abraham tenía el mismo corazón que Dios. Eso también así lo podemos interpretar. En nuestras vidas hay trabajos grandes y pequeños, y nosotros constantemente, con un pensamiento diferente al de Dios, pensamos, y también con unos ojos diferentes al de Dios, nosotros miramos esos problemas. Pero Abraham, en todo, con el mismo corazón que Dios miraba, y también con el mismo pensamiento que Dios, él trataba las situaciones. Por esta razón, él tenía el mismo corazón que Dios. Por esta razón, en todas las cosas Dios le ayudaba y obraba. Dios, siendo el labrador, a este Abraham, al Abraham de Génesis capítulo 12, lo cambió al Abraham de Génesis capítulo 24 y también lo cambió al Abraham de Romanos capítulo 4. Esa ayuda de Dios y esa guía de Dios es de mucho agradecimiento. Esa ayuda de Dios también obra en nosotros y está trabajando en nosotros. Desde Génesis capítulo 37 aparece la vida de José. José, a los 17 años, él soñó las promesas de Dios. Y después de haber soñado, no era que tuvo una vida tranquila, sino que realmente tuvo muchas tribulaciones, dificultades, también muchas injusticias y varias situaciones. Así él vivió durante 13 años. Pero ese José, en su vida cuando vemos, Dios en José también hizo muchos trabajos. José, después de haber soñado la promesa, siendo guiado por la mano de Dios, siendo guiado por el plan de Dios y siendo guiado por la providencia de Dios, él fue vendido como esclavo a Egipto, entró a la cárcel. Y también José, a los 30 años, interpretando los sueños de Faraón, entonces se convirtió en el gobernador de Egipto por medio de la gracia. Dios hizo varios trabajos en José y José tenía este corazón. José, cuando estaba en la casa de Potifar, estaba en la cárcel de la casa de Potifar, en ese lugar, él se encontró con el copero y el panadero del rey. Sí, el copero y el panadero del rey, José encontrándose con ellos, ahora, José interpretó el sueño del copero y también interpretó el sueño del panadero. El copero, interpretando el sueño de él, 3 días después se te restituirá el puesto. Entonces así, el copero 3 días después fue restituido y él volvió a trabajar en el palacio. En ese momento, al copero, José, le dijo, vamos a buscar en el libro de Génesis. Al copero, José le dijo de esta manera, Génesis capítulo 40, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Aquí, José, se puede ver el corazón que estaba en él, por medio de este pasaje de la Biblia. José, si se le cuentan las verdades
al faraón y se le pide, entonces yo podré salir de la cárcel. Esa expectativa él tenía. Y también en el corazón de José había un corazón de injusticias. Sus hermanos lo odiaron y también sus hermanos lo votaron. Por esta razón es que él llegado hasta aquí desde la tierra de los hebreos. También, aquí yo no he hecho nada, pero la esposa de Potifar injustamente me trató. Por esta razón es que yo estoy aquí. Yo no soy una persona que debería estar aquí desde la tierra de los hebreos. Y también yo no he cometido ningún pecado para estar aquí en la cárcel. Si en el corazón de José estaban esos corazones de inocencia, también él, de que no había cometido pecado, este corazón tenía. Y también, por medio del poder del rey, yo por medio del faraón, si recibo la gracia de él, yo en cualquier momento puedo salir de la cárcel. Esta expectativa él tenía. En sí, esa inocencia de que él estaba limpio. Y también el apoyarse y tener expectativas en el poder del rey. Este corazón estaba en el corazón de José. De tener expectativas en las personas, de apoyarse en las personas y también de estar insistente en su inocencia. Ese corazón él tenía. Pero Dios, a ese José, ¿qué trabajo hizo? El copero, conforme a la interpretación, 3 días después fue restituido. Pero ¿saben qué es lo divertido? Es que el copero, cuando salió de la cárcel, se olvidó de José. Amados, según la lógica, esto es algo que no podría suceder. Aunque pueda olvidar a otras personas, aunque pueda olvidar a los demás presos, pero el copero no podría olvidar el nombre de José. Pero él cuando salió de la cárcel, se olvidó de José totalmente. Dios así obró. ¿Por qué? Porque todavía faltaban 2 años para que el faraón soñara. Entonces, si José solamente hubiera salido de la cárcel y se va, sí, claro, si Dios lo busca, entonces lo encuentra. Pero ese José, quedándose en la cárcel durante 2 años más, tenía que esperar. Dios, a ese José, en la cárcel, hasta que Dios le dijo que saliera de la cárcel, José tenía que estar en la cárcel. A José, cuando el copero fue restituido, yo ya pronto voy a salir. Mañana yo voy a salir. No, dentro de una semana yo voy a salir. No, en este mes yo voy a salir. Así, esa expectativa y esa esperanza él tenía. Pero esa expectativa y esa esperanza se derrumbó totalmente y él estuvo 2 años más en la cárcel. En ese tiempo José, claro, tuvo muchos pensamientos, pero al final Dios le enseñó algo a José. Y eso es que no por el poder humano, no por la justicia humana, tampoco por la inocencia humana es que suceden las cosas. No es por medio de una persona que se puede salir de la cárcel, sino hasta que la palabra de Dios diga. Dice que hasta que la hora de la palabra se cumpla, dice que debe estar puesta en cárcel la persona, así está dicho en Salmos. Dios, en el corazón de José, le enseñó que únicamente por medio de la palabra de Dios suceden todas las cosas. Por esta razón José tuvo que esperar esos 2 años largos nuevamente en la cárcel. Y 2 años después, Faraón soñando, no había nadie que pudiera interpretar esos sueños. En ese momento el copero se acordó del nombre José. Faraón, me acuerdo hoy de mis faltas. Dijo esto y presentó a José y José fue llamado por el faraón y delante del faraón él interpretó detalladamente los sueños. En ese momento el faraón estaba muy feliz y a José lo estableció como el gobernador de Egipto y se quitó el anillo de oro y se lo puso a José. José, mirando todos esos procesos, realmente Dios fue el que hizo todas estas cosas. Yo, que haya sido odiado por mis hermanos, que haya sido vendido a los ismaelitas,
y por esta razón haya llegado a la casa de Potifar como siervo y luego haya entrado a la cárcel y que me haya encontrado con el copero. Y aunque él fue restituido, no se acordaba de mí y 2 años después ahora soy llamado delante de Faraón. Todas estas cosas es para que 7 años después de la abundancia, los 7 años de hambruna cuando lleguen, esos 7 años de hambruna hay que evitarlo, hay que sobrepasarlo para que podamos sobrevivir. Entonces el pueblo de Israel, la descendencia de Israel, para guardar la vida de ellos, para salvar la vida de ellos, ese plan de Dios, ese corazón de Dios es que me ha traído a este lugar, me ha guiado hasta este lugar. Esa verdad José la descubrió. En el corazón de José, la murmuración que tenía sus hermanos y la queja que tenía sus hermanos, eso desapareció totalmente. En el corazón, qué injusto, pero aguantó José. No, no es así. En el corazón, está lleno de enojo, pero José aguantó y soportó tampoco. La providencia de Dios, el plan de Dios y la mano de Dios, cuando nosotros estamos dentro de esto y lo sabemos, lo descubrimos, en nuestros corazones, la murmuración va a parar. El odio hacia las personas va a parar y también la riña hacia las personas también va a parar. En nuestros corazones, hacia las personas o hacia la situación. Muchas de estas cosas están complicadas en nuestros corazones y no es por otra cosa, sino que todas estas cosas, por medio de Dios inició. Todas estas cosas suceden por medio de Dios. Esta verdad, al no saberlo, sucede esto. En ese momento nosotros estamos llenos de murmuración y de riñas en nuestros corazones. Dios a José trabajó. Formó el corazón de José. Antes de que él fuera gobernador, el corazón que él debía tener al ser gobernador. En la voluntad de Dios, en la providencia de Dios, en la gracia de Dios, aparte de eso, en su corazón no existió nada más. Ese corazón personal humano, él no podía tenerlo. Dios así formó el corazón de José. Cuando vemos en el libro de Éxodo la historia relacionada con Moisés, de igual manera Dios trabajó en gran manera. Moisés, a los 40 años, estaba lleno de sabiduría, de palabras y de obras de los egipcios. Por esta razón Moisés, por esa autoconfianza, pensando en esto, yo ahora debo salvar al pueblo de Israel. A este pueblo mío, a mis compatriotas, yo debo salvarlos. Este corazón Moisés tuvo. Y después Moisés, para ver a sus hermanos, salió y vio que sus compatriotas estaban en sus duras tareas y estaban siendo golpeados. Entonces, viendo que estaban en sus duras tareas y que uno estaba siendo golpeado, viendo esta realidad, en el corazón de Moisés se airó, se llenó de enojo. Por esta razón, mató a un egipcio. Lo vengó. A mis compatriotas los ponen a hacer duras tareas, los golpean, ese sufrimiento que le dan, yo no puedo perdonar a estos egipcios. Y así Moisés mató a esa persona. Así, al siguiente día, Moisés vio que 2 hebreos estaban en una riña, por esta razón él intervino. Pero ese día ellos dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio el día de ayer? Y así mostraron a Moisés. Moisés, dándose cuenta de que se había descubierto su homicidio, él escapó al desierto de Madián. En la Biblia, en Hechos capítulo 7, versículo 35, dice que rechazaron a Moisés que se había puesto como gobernante y juez. Sí, claro, los compatriotas israelitas, ellos rechazaron a Moisés, pero la verdad es que Dios rechazó a Moisés. Y también Moisés tuvo que vivir 40 años en el desierto de Madián. Yo pensando en ese pasaje de la Biblia, Dios podía haber ayudado a Moisés, pero Dios no le ayudó. ¿Por qué? Porque Moisés no necesitaba la fuerza de Dios, sino que él confiaba en sí mismo de 40 años que estaba acostumbrado y estaba cualificado.
el que estaba lleno de sabiduría y fuerza de los egipcios. En esto él confiaba. Ese Moisés, en el corazón de él, Dios quería trabajar. Sí, que se apoya y cree en sí mismo. Dios ese Moisés lo llevó hacia Madián. Y cuando tenía 80 años, en 40 años en el desierto, cuando él perdió todo, él regresó. Amados, Dios, cuando vemos los trabajos que Dios hace en nosotros, ¿qué partes del corazón Dios estaba formando en el corazón de Moisés? Moisés, para sus hermanos, él realmente tenía cariño. También tenía ese corazón de amar a la nación. Pero es de gran lástima porque en el corazón de Moisés, cuando vemos según la Biblia, Moisés no tenía el corazón de Dios. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 12, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 12, versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amados, aquí cuando vemos, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dios no paga a nadie mal por mal. Dios procura lo bueno delante de todos los hombres. Así está escrito. Ese es el corazón del Señor. Mal por mal, maldición por maldición. El Señor no paga de esa manera. En la Biblia, en muchas partes aparece esto. Sí, vamos a buscar otro pasaje de la Biblia más. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Así está escrito. Primera de Pedro 3, 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sí, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Amados, ese es el corazón de Jesús, es el corazón de Dios. Nosotros, aunque cometimos maldad, aunque nosotros realmente delante de Dios fuimos malos, pero Dios a nosotros no nos paga conforme a nuestro acto malo. Aunque nosotros maldijimos a Dios, calumniamos a Dios y nos pusimos a Dios, pero Dios hacia nosotros, esa maldición no nos pagó por maldición. Ese es el corazón de Dios. Pero en Hechos capítulo 7, ese Moisés que aparece ahí, cuando vemos su hecho, Moisés, a sus hermanos amados, él los vengó. Él pagó mar por mar. Él lo pagó con homicidio. Entonces en el corazón de Moisés realmente tenía ese cariño humano y realmente Moisés tenía ese corazón de amar a la nación. Y cuando veía una injusticia no podía aguantarlo. Ese corazón lo tenía. Pero en Moisés no estaba establecida la palabra de Dios. En Moisés no estaba el corazón de Dios. Dios al pueblo de Israel quería sacarlos de Egipto. Y durante 40 años en el desierto quería guiarlos a la tierra de Canaán. Ese era el plan de Dios. Y para cumplir ese trabajo, eso era imposible por el Moisés humano. No se podía hacer por medio de una persona. Se tenía que hacer por medio de Dios. Por esta razón, dentro de Moisés, Dios debía estar vivo y debía trabajar. Pero el Moisés de ese entonces, él confiaba mucho en sí mismo, estaba establecido mucho en sí mismo. Y él pensaba que él por sí mismo podía hacer todas las cosas. A ese Moisés Dios no lo podía usar, por esta razón lo llevó hacia el desierto de Madián. Y a los 80 años, cuando realmente no tenía nada, cuando él no podía confiar en su condición, a ese Moisés Dios lo volvió a llamar y lo estableció como guía de Israel. En el corazón de Moisés, cuando nosotros vemos, realmente, sin el corazón de Dios, con el corazón humano, con el corazón de la persona, así que intentó sacar a su pueblo Israel. Aquí nosotros lo podemos observar. Amados, en Génesis capítulo 49, aparece la palabra de Dios para los 12 hijos de Jacob, a Rubén, Simeón, Leví. Hacia cada uno de ellos, la palabra de Dios está escrita. Allí,
a Simeón y a Leví aparece la palabra para ellos dos. Y dice que Simeón y Leví, ellos, por su furor y su temeridad, ellos mataron hombres y desjarretaron toros. Así está escrito en la Biblia. En Génesis capítulo 34, en la tribu de Siquem, Jacob y sus hijos cuando fueron, su hija Dina fue deshonrada por el príncipe de Siquem. Después de que Siquem deshonró a la hija de Jacob, Dina, no solamente terminó ahí, sino que se quería casar con Dina. Por esta razón, permítanos casarnos, así dijo, y denos a vuestras hijas y nosotros daremos nuestras hijas para que podamos habitar entre nosotros. Así dieron esta opinión. Pero entonces los hijos de Jacob, ellos estaban realmente enojados. A causa de lo que le pasó a Dina, realmente ellos estaban muy enojados y en su corazón tenían mucha ira. Por esta razón ellos dijeron a las personas de Siquem, nosotros no podemos convivir con los hombres incircuncisos. Ustedes, para casarse con Dina, ustedes deben realizar la circuncisión para casarse con Dina y para habitar con nosotros. Así se prometieron. Entonces, el príncipe de Siquem y muchos hombres, todos hicieron la circuncisión. Al tercer día, cuando era el dolor más fuerte, los hijos de Jacob, ellos entraron a la ciudad y mataron a todos. En ese momento, matando a muchas personas y cometiendo este asesinato, sobre esta parte Dios, en Génesis capítulo 49, habla de esta manera. Génesis capítulo 49, versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Sí, aquí está hablando sobre Simeón y Leví. Dice que armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Dice que no tiene ninguna relación con Dios el corazón de ellos. Por esta razón, ellos dicen que porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Simeón y Leví, los actos que ellos cometieron contra la tribu de Siquem, cuando Dios lo calificó, según su furor y su temeridad, ellos hicieron cada una de esas cosas. Amados, nosotros, en nuestras vidas, según mi furor, según mi temeridad, según mi pensamiento, cuando nosotros lo hacemos con nuestro pensamiento, ¿qué resultado da? En la Biblia dice que cuando uno sigue el pensamiento humano, ¿qué sucede? Realmente cuando nosotros hacemos las cosas por nuestro pensamiento, los magos del oriente, ellos están recibiendo muy bien la guía de la estrella, pero siguiendo su pensamiento, ellos brevemente van al palacio de Herodes. ¿Eso sucede? Y los niños menores de 2 años en Belén, todos mueren. Este hecho tan triste sucede. En Hechos capítulo 1, los discípulos tenían que esperar al Espíritu Santo que viniera, pero ellos no pudieron esperar, sino que perseveraban en la oración y los discípulos buscaban un sucesor de Judas Iscariote. Por esta razón ellos echaron suerte y la suerte cayó en Matías. Aunque establecieron a Matías, no está escrito en ninguna parte de la Biblia que Dios usó a Matías. Dios escogió al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles, pero a causa del escogimiento de los discípulos de Matías, aunque Dios escogió a Pablo, las personas no podían aceptar a Pablo como apóstol. Esos problemas suceden después. Amados, nosotros, por medio del furor humano y por medio de la temeridad humana, Simeón y Leví, ¿cuál era el problema de ellos? Ellos cuando hacían un trabajo y cuando ellos tomaban una decisión, con el corazón de Dios, con la palabra de Dios, y también dentro de la voluntad de Dios, ellos debían recibir la guía, pero ellos no lo hicieron de esta manera. Moisés, realmente a Israel lo quería librar de Egipto,
Pero ese trabajo no era que se podía hacer por medio de Moisés. Ese trabajo era por medio de Dios que se podía hacer. Moisés, el Moisés de 40 años, en su corazón, el pensamiento suyo, la furia suya, su temeridad, eso era lo que él tenía. Sí, él vivía con su propio corazón. Pero en ese estado, Dios no podía usar a Moisés. Por esta razón, Dios rechazó a Moisés y Dios llevó a Moisés durante 40 años al desierto de Madián. Y así hizo que Moisés se vaciara. Y otra vez cuando lo llamó en el monte de Horeb, Dios estableció a Moisés como guía de Israel. Así podemos ver en la Biblia. Amados, Dios realmente es el labrador que forma a las personas. En nuestra vida de creencia, el cambio y también el que guía nuestra vida de creencia a la verdadera vida de creencia, todo esto no es por medio de nuestro esfuerzo o nuestro trabajo, sino que esto es por medio de Dios, el que hace todas las cosas. Nosotros cuando vemos en la Biblia personas que conectaron su corazón con Dios y recibieron el cambio, en la Biblia en muchas partes aparecen personas así. Y también en nuestra iglesia, por medio de conectarse con la palabra, hay muchas personas que han cambiado. Amados, como usted sabe muy bien, está el evangelista Shin Bum-seop. Él durante mucho tiempo, realmente sumido en el alcohol, durante más de 20 años vivía de esta manera. Vivía sin ninguna esperanza, pero un día, encontrándose con el pastor Oxupar, él, durante 15 minutos aproximadamente, el pastor hizo el trabajo de conectar el corazón de esta persona con la palabra de Dios. Abriendo Hebreos 10:14, en la palabra dice que tú eres perfecto. Hermano, ¿tú qué crees? No, yo no soy perfecto. ¿Por qué? Porque él, ahora, durante el día, él vive más de 10 botellas. Entonces, por esta razón, él decía que no era perfecto. Entonces, volviendo a abrir la Biblia, otra vez el pastor le decía, lea en la Biblia que dice. Si esta lucha constantemente el pastor dio. Al final, él, quitando su pensamiento, quitando su punto de vista, y todo su pensamiento, esto quitándolo, él se conectó su corazón con la palabra de Dios. Así lo guió el pastor a esta persona. Sí, pastor, yo soy perfecto. Sí, pastor, yo soy perfecto. Así hizo que tuviera este corazón. De esta manera, después de eso, sorprendentemente el siguiente día, él pudo salir del alcohol y ahora, realmente recibiendo el entrenamiento del Evangelio, ahora comenzó a vivir una vida muy sorprendente de predicar el Evangelio. Así Dios lo cambió. Este evangelista, el cambio de él, esto es por medio de conectarse con la palabra de Dios. Cuando deja su pensamiento, cuando niega su pensamiento y se conecta con la palabra de Dios, ahí llegó el cambio en él. Cuando nosotros vemos en la Biblia, dice, ¿a qué compararemos los hombres de esta generación? En San Lucas capítulo 7 dice esta palabra. ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y nos llorasteis. Si las personas, cuando vino Juan el Bautista que comía y bebía, las personas juzgaban eso y desconfiaban de eso. Entonces cuando vino Jesús que comía y bebía, eso también lo juzgaban y lo desconfiaban. Entonces no tenía ningún corazón de tener el mismo corazón que Dios y también tener la misma voluntad que Dios. Esto es esta generación, una generación mala. Por esta razón, cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 38, 39 y 40, dice esto. Vamos a buscar esa palabra. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí dice en el versículo 40, sed salvos de esta perversa generación. Nosotros recibiendo el perdón de pecados y recibimos el Espíritu Santo como regalo.
Pero nosotros fuimos salvados del pecado y aquí dice en la Biblia que sed salvos de esta perversa generación. Amados, esta generación es una generación perversa. En San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio solamente estaba la palabra. Pero ahora no solamente está la palabra, sino que junto con la palabra también hay otro mundo que está siguiéndonos al lado. ¿Eso qué es? ¿De dónde viene? Eso viene de otro mundo. Y eso en Génesis capítulo 3, a causa de la serpiente, este mundo entró a este mundo. Dios es la palabra, entonces con la palabra es todo, la palabra es suficiente, pero aparte de la palabra, nuestro corazón está siendo arrastrado por otra cosa más. Un mundo totalmente diferente a la palabra lo creó. ¿Quién? El príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, en este mundo, trabajando entre los hijos de desobediencia, hace que las personas tengan en el corazón una enseñanza diferente a la palabra, una idea diferente a la palabra, un pensamiento diferente a la palabra. Y así hace que se forme la generación perversa, la generación mala. Amados, en la Biblia, muchas partes aparece esto. Ustedes no sean arrastrados por otra enseñanza. También está esta palabra, vamos a buscarlo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos a verlo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sí, en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia aparece sobre las diferentes doctrinas. Y también en el libro de Gálatas capítulo 1 se habla sobre otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Sí, entonces Dios nos ha dado el verdadero evangelio. Dios nos ha dado a nosotros el verdadero evangelio de la Biblia. Y entonces por la gracia de Cristo nosotros recibimos la salvación y por esa gracia somos renacidos. Pero ahora Satanás obrando ha puesto otro evangelio en el corazón de las personas. El otro evangelio es no una salvación solamente por la gracia, sino que está la gracia, pero nosotros también necesitamos obras. Necesitamos cumplir la ley de Dios. Necesitamos también las obras de la ley. A la gracia también le mezcla la obra humana. Por esta razón es que comienza a corromperse. Sí, en la Biblia dice que no hay otra doctrina. Dice que no hay un evangelio diferente. En el principio era el verbo. Entonces ahora, aparte de esa palabra, hay otro mundo. La Biblia a eso le llama generación perversa. Y también le dice, ¿a qué compararemos esta generación? En el corazón de Dios. Y la palabra de Dios. El corazón no concuerda. No fluye el corazón. A este mundo se le llama generación mala y a esto se le llama generación perversa. Así habla la Biblia. Amados, en nuestros corazones, la palabra de Dios y todos los demás pensamientos. La palabra de Dios es por medio de la gracia que recibe la salvación, pero en el corazón de las personas, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros aún así tenemos que intentar hacer algo bien para que podamos recibir la bendición. Ese pensamiento humano está en el corazón de muchas personas. En este mundo, como el príncipe de la potestad del aire está sosteniendo este mundo, por esta razón hace que el corazón de las personas vaya a una dirección diferente al corazón de Dios. Hace que el pensamiento de las personas vaya a una dirección diferente al del pensamiento de Dios. Por esta razón, en la Biblia dice que nosotros recibiendo el perdón de pecados y recibiendo el Espíritu Santo como regalo, nosotros también seamos salvados de esta generación perversa. En otras palabras, en nuestros corazones, cosas diferentes a la palabra, nuestro pensamiento, nuestro criterio y todo lo de nosotros. Eso, nosotros, si no lo negamos, no pueden ser mis discípulos, así dice.
Al final, Dios hace que yo niegue mi pensamiento y hace que esos pensamientos que yo tuve los niegue. El Señor nos guía y nos está dirigiendo. Ese evangelista que estaba sumido en el alcohol, ese hermano, que encontrándose con el siervo de Dios, el siervo de Dios con la palabra y el corazón de él para conectarlo, hizo que él negara su pensamiento. Esta lucha hizo. Yo no soy perfecto. Yo soy un alcohólico. Yo soy alcohólico y yo soy una persona con tantas faltas. Ese pensamiento humano. Y la palabra que dice que es perfecto. En medio de esto, para que se pudiera presentar delante de la palabra de Dios, hizo que él negara el pensamiento humano. Así lo guió. Una vez, una hermana de la iglesia, ella se alejó de la iglesia y durante mucho tiempo no hizo la vida de creencia. Esa hermana, una vez, participando del retiro, se acercó al pastor y recibió la comunión. Pastor, yo realmente no tengo seguridad en mi vida de creencia. Yo durante mucho tiempo, yo he estado alejada de Dios, he estado apartada de Dios. He estado muy lejos, pastor. Así le comentó. El pastor Oxupar le abrió Efesios capítulo 2, versículo 13 y se lo mostró a esta hermana. Hermana, ¿qué dice aquí? Léelo. En Efesios capítulo 2, versículo 13, dice, a nosotros que estábamos lejos, dice que por medio de la sangre de Jesucristo nos ha hecho cercanos. ¿Y cuán cercano nos ha hecho? Dice que el que santifica y el que son santificados, de uno son todos. Es mi corazón de esta hermana. Yo no he leído la Biblia casi, yo tampoco he podido orar, yo no he escuchado la palabra. Yo durante varios años he vivido solamente en el mundo. Esta yo, ¿cómo va a poder hacer otra vez la vida de creencia? Yo no puedo hacer la vida de creencia. Yo he estado muy apartada de Dios. Este pensamiento esta hermana tenía. En ese momento, el siervo de Dios, ese pensamiento que estaba en esa hermana lo quitó, lo sacó. Eso era lo que deseaba. Ese trabajo hizo. Abriendo la Biblia, le dijo, ¿qué dice la Biblia? Cuando leyó la Biblia, dice que nosotros que estamos lejos, dice que por medio de la sangre de Jesucristo nos ha hecho cercanos. La sangre de Jesucristo, como está viva siempre, esa sangre de Jesucristo, como siempre trabaja, esa sangre como nunca cambia, como esa promesa de la cruz no cambia, por esta razón nosotros junto con Dios nos acercamos y nos hicimos uno con Dios. Así está escrito en la Biblia. Eso es de mucho agradecimiento y muy sorprendente. Cuando se conectó con esa palabra, esta hermana obtuvo la fuerza, obtuvo el aliento y teniendo la fe, nuevamente sirvió a Dios y ha podido vivir benditamente dentro de la iglesia. Así Dios ha guiado. Hoy, nosotros en 2 Corintios capítulo 5, nosotros hemos leído 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, está escrito así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros, todas las cosas lo conocimos según la carne, pero ahora nosotros no es por la carne, sino que nosotros saliendo ahora de la carne, no la carne, sino la promesa de Dios, y la palabra de Dios es la realidad. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Entonces, la palabra es la realidad y todos los demás mundos diferentes a la palabra, en Génesis capítulo 3, a causa de la tentación de la serpiente y el ser humano por caer en la tentación de la serpiente, Satanás formó estos mundos. Dice que el ocuparse de la carne es muerte. Nosotros pensamos que las cosas del mundo nos dan la felicidad. El dinero, la reputación, la complacencia, pensamos que eso nos va a dar el disfrute, pero todo eso es mentira. Nosotros, ¿cuándo somos felices? Cuando nosotros estamos dentro de la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos la promesa de Dios, cuando nosotros miramos a Jesús, cuando nosotros estamos en medio de la fe, en ese momento nosotros somos los más felices y estamos en la mayor seguridad y somos más benditos. Aquí, en el versículo 17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amados, aquí dice que nosotros hemos sido hechos nuevamente.
Dice que si estamos dentro de Cristo, todos somos nueva criatura. Amados, nosotros, hay veces que nosotros olvidamos esas palabras. Entonces cuando nosotros nos alejamos de la palabra, yo tengo que ser nuevo, yo tengo que hacerme nuevo, yo tengo que cambiar. Así nosotros pensamos. Pero nuestro cambio, la verdad, es que dentro de Jesucristo, nosotros ya nos hicimos nueva criatura. Amén. Nosotros ya somos hechos nuevos. Nosotros, ese ministerio sorprendente del Señor y esa obra sorprendente del Señor, nosotros solamente lo recibimos. Las personas que se alejaron de la Biblia procuran ser santos. Nosotros tenemos que santificarnos, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que ser perfectos. Pero eso es mentira. Nosotros por nosotros mismos nunca podemos hacer eso. Por las obras de la carne, por medio de la carne, dice que no hay nadie que pueda ser santo, así está escrito. Por esta razón, Jesús vino, y ese Jesús es nuestro Salvador, nuestro restaurador, y también es nuestro sustento de vida. Amados, dice que dentro de Cristo, nosotros, como nueva criatura, así el Señor nos ha formado. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, así dice. Reciban el perdón de pecados, reciban la redención eterna. Así la Biblia está hablando. Amados, yo debo cambiar, no es así. Sino que dentro de Jesucristo realmente nos perfeccionó a nosotros y nos ha hecho como nuevas criaturas. Esa palabra es la realidad. Entonces nosotros esa realidad la recibimos en nosotros. En ese momento nuestro corazón se hace uno con el corazón de Dios y Dios es el que obra. Dios con poder va a trabajar en nuestras vidas. Recientemente yo he leído Ruth capítulo 4, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Esa palabra, yo leyéndola. Eso enseña sobre Jesús. Jesús es el restaurador de mi alma y es el que sustentará mi vejez. Entonces, Jesús es el que trabajará. La palabra es Dios y aparte de la palabra, todo lo demás es mentira. Jesús, a todos nosotros, nos ha dado el cambio. Dentro de Jesús nos ha hecho cambiar. Entonces no intenten cambiar, sino que, ya me ha hecho como nuevo, ya me ha hecho nueva criatura. Esa palabra del Señor, nosotros recibámosla en nuestro corazón. Esa obra del Señor, nosotros la recibimos en nuestro corazón y lo creemos. En ese momento, el Señor y mi corazón se hacen uno y Dios sorprendentemente puede trabajar en nosotros. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Ese Jesús, quien es el restaurador, en mi vida, las cosas mal hechas, las cosas desviadas y las cosas derrumbadas, todo lo restaurará. Y el Señor a mí realmente me sustentará en mi vejez. El Señor trabajará. Esto es la promesa que tiene el Señor con nosotros. Pero Satanás dice, no, Dios no te ayuda. Tú debes vivir por ti. Sí, cuando nos da esos pensamientos, todo esto es mentira, cosas diferentes a la palabra. El Señor, quien es nuestro restaurador, a nosotros nos libró del pecado y también sanó nuestra alma eternamente del pecado. Y para que nosotros podamos vivir libremente delante del Señor, delante del Evangelio, así nos ha bendecido y nos ha guiado. Amados, a ese Señor nosotros lo recibimos y esa promesa nosotros la miramos. El que mirare a la serpiente de bronce vivirá, así dijo. Nosotros realmente, el cambio espiritual, por medio de Dios nosotros lo obtenemos. Y Dios, por medio de Jesucristo, sorprendentemente nos ha cambiado. Esta verdad, si ustedes la reciben por medio de la palabra, Dios en nuestras vidas trabajará y con fuerza obrará en nuestras vidas. Muchas gracias a todos.